Bien. Antes de presentarles a Monseñor, quisiéramos hacer una breve semblanza del Consejo Nacional de Laicos, más que todo para que Monseñor la escuche y más o menos nos ubique, igualmente por aquellas personas que no habían oído mucho del Consejo, pues aquí es la oportunidad. Bueno, el Consejo Nacional de Laicos es una asociación privada de laicos que en comunión con los obispos de México buscamos animar a todos los católicos para participar con espíritu cristiano en el orden temporal, las realidades sociales, políticas y económicas, buscando la unión entre la fe y la vida. El Consejo Nacional de Laicos surgió hace muchos años de un proceso de discernimiento sobre la importancia de la labor de los laicos. En su inicio fue Monseñor Carlos Talavera quien impulsó este consejo. Posteriormente fue Monseñor Ricardo Batti y más recientemente Monseñor Faustino Armendáriz. Actualmente, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la DELAI, es quien nos acompaña en nuestra labor y es a través de la DELAI que estamos vinculados con la SEM. El Consejo Nacional de Laicos está integrado por representantes laicos de las provincias eclesiásticas de las 19 provincias, por presidentes de movimientos nacionales, movimientos laicales y por laicos de diversos ámbitos de la vida del país. Muy bien, bueno, pues es una muy breve semblanza porque no queremos quitarle tiempo a Monseñor. Y ahora pues le presentar a Monseñor, pues él es Monseñor, sí, él es obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general de la SEM, que es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tiene mucho más que poder presentarle a Monseñor, pero nos llevaría muchísimo tiempo, así que yo creo que ahorita con esto es suficiente, Monseñor. Le damos la bienvenida. Y bueno, pues le compartimos el micrófono para el tema de hoy, que va a ser retos actuales de la Iglesia en México, que tanto nos interesa como laicos, y tener esta, pues de alguna manera, información que nos sirva en todo nuestro caminar de laicado. Bienvenido, Monseñor, le cedemos el micrófono. Sí. Muchísimas gracias, Rosario y Mario. Tengo entendido, son los presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Sí, así Agradezco es. esta invitación, les agradezco esta presentación también, y asimismo saludo a cada uno de los participantes de este encuentro. De verdad me alegra mucho poder compartir esta oportunidad de conocerlos y también de ponerme a su servicio como obispo de Cuernavaca y como secretario de la Conferencia Episcopal. Me han propuesto desarrollar este tema, retos actuales de la Iglesia en México. Y me parece un tema sumamente pertinente, dados los acontecimientos que estamos viviendo, tanto en la Iglesia como sociedad y a nivel pues, nacional sobre todo. Para comenzar, en la primera encíclica de San Juan Pablo II, nos señala algo muy interesante. Los caminos del hombre son los caminos de la Iglesia. Repito, los caminos del hombre son los caminos de la Iglesia. Y concretamente el número 13 de la Redemptor Hominis dice: Jesucristo es el camino principal de la Iglesia. Él mismo es nuestro camino hacia la casa del Padre y es también el camino hacia cada hombre. En ese camino que conduce a Cristo, el hombre, en ese camino por el que Cristo se une a todo hombre, la Iglesia no puede ser detenida por nadie. Esa es la exigencia del bien temporal y del bien eterno del hombre. La Iglesia, en consideración de Cristo y en razón del misterio que constituye la vida de la Iglesia misma, no puede permanecer insensible a todo lo que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente a lo que lo amenaza. Fíjense ustedes
qué extraordinaria manera de explicar el porqué de tantos obispos preocupados por lo que sucede. A veces, al entender esto y actuar esto, se nos acusa de meternos en política. Absolutamente, para nada. Repito, no puede permanecer insensible a todo lo que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente a lo que lo amenaza. Por eso es claro que la Iglesia y nosotros, obviamente, como pastores, no somos insensibles e indiferentes ante los hechos recientes con sus graves consecuencias. Si nada humano es ajeno a la Iglesia, entonces nada de lo que acontece al pueblo mexicano nos es indiferente. Al contrario, nos afecta y nos reclama una especial atención pastoral. Y en esto estamos trabajando con la ayuda de la gracia divina. Desde esta mirada de San Juan Pablo II, les voy a proponer esta reflexión que está dividida en dos partes. Primero, hablarles de la marcha de la Iglesia en México, de los caminos que estamos recorriendo en la actualidad, manifestación clara de que no puede ser detenida por nadie, no debería, ni siquiera por nosotros mismos. Y en segundo lugar, hablar de lo que nos amenaza como ciudadanos en el contexto de la moderna cuestión social en México. Y al final quisiera darle alguna pequeña recomendación al Consejo Nacional de Laicos a través de un par de solicitudes. Por lo tanto, permítame hablarles desde el corazón, desde la confianza de que somos hermanos, desde la confianza de que todos somos de casa, de que todos pertenecemos a este pueblo de Dios y que me estoy dirigiendo a hermanos en Cristo. Yo sé que en ustedes encontraré esta reciprocidad y que serán responsables del mensaje que comparto con ustedes. Dicho todo esto como una introducción, vamos al primer punto. Una iglesia en marcha, les decía. La iglesia que está caminando en México. Los caminos de la evangelización se actualizan y se acoplan siempre a los nuevos tiempos con sus exigencias, con una premisa que es importante recordar. La iglesia no se amolda a los tiempos. La iglesia discierne los signos de los tiempos. Para mí eso es fundamental, como obispo y como cristiano. La iglesia no se amolda a los tiempos. La iglesia discierne los signos de los tiempos, sus exigencias. Aquí, desde hace décadas, hemos comprendido que no podemos quedarnos en un modelo pastoral de conservación, lo que llaman la pastoral de conservación, es decir, mantener lo que ya está conquistado. Así que se están recorriendo diversos caminos para hacer que la marcha de la iglesia no se detenga, que la evangelización avance y genere nuevos frutos. Desgraciadamente, muchos laicos, incluso algunos sacerdotes, no han estado totalmente al ritmo de esta propuesta. Por eso vamos a preguntarnos, ¿cómo está caminando la iglesia en México? ¿Qué itinerarios y programas de acción tiene en este momento? Nosotros como pastores, ¿qué proponemos? ¿A dónde vamos? A estas preguntas les voy a responder señalando 4 itinerarios que en este momento la Iglesia de México está recorriendo. 4 itinerarios que se entrelazan y que se enriquecen, incrementando su potencialidad para dar frutos. ¿Cuáles son estos 4 itinerarios?
Primero, Aparecida y el Proyecto Global de Pastoral, el PGP, que todos deberíamos conocer bien. Miren, desde hace más de una década como obispos nos hemos dado a la tarea de poner en práctica de una manera paulatina el gran impulso misionero de Aparecida. Aparecida, como ustedes saben, fue la quinta y última hasta este momento Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Las iniciativas son variadas y cada diócesis tiene sus itinerarios propios. Una actitud misionera permanente, la misión permanente. En muchas diócesis ha dado ya fruto, en otras todavía se está organizando, pero al menos está sembrada la semilla. No tenemos en el horizonte una sexta conferencia episcopal porque el Papa Francisco nos ha dicho no. De hecho, el CELAM propuso una sexta conferencia episcopal de los obispos latinoamericanos, pero el Papa dijo no, todavía no hemos agotado Aparecida. No es posible que venga otro sin que Aparecida se haya agotado. Y él propuso entonces un encuentro eclesial del que vamos a hablar enseguida. Por el lado nuestro, en México, cuando vino el Papa hace más de 5 años, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, nos dijo, necesito que ustedes hagan un plan pastoral para todo el país. Necesito que ustedes lo trabajen, lo consientan, que hagan un consenso y que sea inspirador de los planes pastorales diocesanos. Eso fue un reto para nosotros los obispos. Y desde luego que tomamos este desafío y esta invitación del Papa, y entonces, después de 2 años de trabajo, para lograr el consenso de todos los obispos, que no fue fácil, se tuvieron que descartar 3 o 4 propuestas, porque era un plan o una propuesta demasiado etérea, y entonces las estuvimos rehaciendo y rehaciendo hasta que ya nace el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. ¿Por qué proyecto y no plan? Porque es un proyecto a largo plazo, al 2031, al 2033. 2031, porque es una fecha histórica importantísima para México, los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y 2033, los 2000 años de la redención. Yo fui parte de la presidencia que una vez terminado el PGP, fuimos a presentárselo al Santo Padre. Tiene 3 partes, ver, juzgar y actuar. En el ver, yo quisiera proponerles que si no lo han leído, lo lean. Si ya lo leyeron, lo relean, porque es el análisis de la realidad más fuerte y realista que yo he encontrado hasta este momento. De verdad, un análisis de la realidad internacional, mexicana y sobre todo de la Iglesia. Estamos siendo autocríticos. Estamos diciendo, sí, nos hemos equivocado en esto y en esto y en esto. Hemos desilusionado a nuestro pueblo con esto y esto y esto, pero nos proponemos, con la gracia de Dios, tratar de seguir adelante. Ese es el ver. Luego el juzgar, de acuerdo al magisterio, para luego ir al actuar. Y en el actuar, pues hay cosas muy concretas. Una opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Una opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Una opción por una iglesia pueblo, conciencia de que la iglesia es pueblo. Una opción por la iglesia misionera y evangelizadora. Una opción por una iglesia que comparte con los jóvenes y adolescentes la tarea de hacer un país lleno de esperanza y de alegría plena. Y luego, concretamente, nos hemos señalado compromisos pastorales. Una vez que se han hecho todas estas opciones, ok, ¿cuál es el compromiso?
y está escrito para poder concretizar esas opciones. Ya después cada diócesis se ve inspirada en estas propuestas y en estos compromisos. Hemos estado recordando, señores obispos, no se les olvide que hay estos compromisos y lo estamos refrescando lo más que podemos. Entonces, en esta iglesia en marcha en México, este es el primer punto, la cuestión de Aparecida, que se manifiesta en el PGP o en el Proyecto Global de Pastoral, que es a largo plazo, 2031-2033. ¿Hasta aquí voy bien o me regreso? Voy bien. Bueno, dijimos que eran cuatro itinerarios para ver el ritmo de la iglesia en México. ¿Cuál es el segundo itinerario? Que se están realizando asambleas diocesanas y también nuevos proyectos pastorales. Y eso ya depende de cada diócesis. Pero son dos iniciativas de un extraordinario valor y fuerza que creo que nos están ayudando. La vida de cada diócesis, a pesar de la pandemia, en donde nos detuvimos a fuerzas, ¿verdad? Sin embargo, con los nuevos medios como este, se ha visto también animada y han tomado rumbo nuevas asambleas pastorales que quieren reelaborar los propios planes pastorales de cada diócesis. Yo lo digo por experiencia, y aquí hay gente de Cuernavaca que me está escuchando, y hemos tratado de ponerlo en práctica. ¿Cómo? Estoy reuniendo a todos los consejos pastorales por vicaría. Tenemos 4 vicarías. Ya llevamos 3, me falta solamente una, y estoy motivando precisamente a todos los consejos pastorales de cada parroquia. Y los motivo, los animo, y hay un leitmotiv que nos está orientando. Una iglesia evangelizada y evangelizadora. Y esto nos está preparando para la asamblea diocesana que vamos a tener y a su vez que se va a reflejar en un nuevo plan diocesano de pastoral. Son entonces ejercicios de sinodalidad, ejercicios de discernimiento con los laicos que estoy escuchando y que es decisivo para un diagnóstico y un diseño de estas asambleas y de los nuevos proyectos pastorales. Y les estoy diciendo, tienen ustedes, laicos, una misión tan importante. Y dejémonos guiar por el Espíritu Santo y con esa novedad del Espíritu, con la frescura del Espíritu, sacar adelante lo que Dios quiere de nosotros en un momento histórico tan difícil, en esta crisis antropológica sin precedentes en la historia de la humanidad, a pesar de que sabemos que han pasado momentos históricos tan difíciles, tan verdaderamente complejos, sin embargo, es mucho más. La crisis externa y la crisis interna. La autodestrucción realmente de la realidad humana, de la familia, etc. Entonces, hacia allá van esta segunda iniciativa, asambleas diocesanas y nuevos proyectos pastorales. ¿Cuál es el tercer itinerario de la vida eclesial en México? Algo que ya hemos tenido y que estamos teniendo. Primero, tuvimos la Asamblea Latinoamericana. Tuvimos una Asamblea Latinoamericana cuya sede fue precisamente México y que fue la respuesta que el Papa nos pidió. Dice, no quiero una sexta Asamblea General Latinoamericana, mejor profundice en Aparecida. Y entonces se hizo este encuentro, esta Asamblea Latinoamericana. Y fue muy productiva y fue también ya muy conclusiva y están a punto ya de imprimirse y proponerse las conclusiones. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el encuentro eclesial mexicano, el primer encuentro eclesial mexicano, en donde se sondeó parroquias, se sondearon diócesis y se realizó. Espero que alguno de ustedes haya participado. Y también tenemos el sínodo de la sinodalidad,
y nos estamos preparando a una etapa nacional, a una etapa continental, que en este momento estamos ya preparando y tratando de vivir, para luego ir a la etapa universal, que va a ser en octubre del año 23, el sínodo sobre la sinodalidad. Y es algo tan interesante, tan importante hacer conciencia de que sínodo, como se decía ya desde los primeros siglos de la iglesia, sínodo es el nombre de la iglesia. Fíjense qué interesante. Ahí alguien decía, esto se le acaba de ocurrir al Papa Francisco. No, señor. Desde los primeros siglos, y lo dicen los santos padres, los padres de la iglesia, sínodo es el nombre de la iglesia, es decir, caminamos juntos. Que esté haciendo un énfasis particular el Papa ahora para dar una respuesta a los problemas que estamos viviendo es otra cosa, pero es parte entonces del proceso que también se está realizando en México. Acabamos de enviar la síntesis de todo lo que hicieron las 89 diócesis de México. Cada diócesis nos presentó el resultado de su ejercicio sinodal. Y en 10 páginas, fíjense qué difícil fue eso, ¿eh? En 10 páginas nosotros tuvimos que sintetizar lo de todas las diócesis con 10 preguntas que nos enviaron. Y esto va a enviarse de cada conferencia episcopal para luego vaciarse y presentarse como un documento de trabajo para el sínodo de octubre del 23. ¿Cuál es el cuarto itinerario del movimiento de la iglesia hasta este momento? El cuarto es la dinámica pastoral de cada día. Añadimos esto que tratando ya de salir de la pandemia, más o menos estamos tratando de regresar a una vida eclesial y una dinámica pastoral cotidiana. Todavía no totalmente, pero al menos estamos recuperándonos. Y ahí en ese sentido cada diócesis lleva su ritmo. No es lo mismo la Ciudad de México que Yucatán o que Sonora. Cada una con sus propias características están haciendo un esfuerzo de una iglesia en salida a través de la evangelización, de retiros, catequesis, sacramentos, sacramentales, celebraciones litúrgicas, las misas dominicales, los congresos católicos, peregrinaciones, promoción vocacional y todo lo que el Espíritu Santo inspira. Y esta post-pandemia, de alguna manera, nos está ayudando poco a poco a ir regresando a la normalidad. Ciertamente somos conscientes de que estamos siendo desafiados muy fuertemente por las consecuencias de esta pandemia. Todos, de una u otra manera, hemos lamentado la pérdida de vidas humanas, de conocidos, de amigos, de familiares. Estamos viviendo la mala atención sanitaria de los enfermos, todo lo que implica las heridas de la actividad económica, cuántas miles y miles de personas han perdido sus trabajos y cómo se han afectado los más pobres y cómo se ha detenido la marcha de la iglesia en muchas actividades cotidianas. Pero poco a poco se va retomando la marcha con ánimo, con entusiasmo. Por todo esto, no tiene sustento quienes se están señalando, muchas veces por desconocimiento, a veces por mala voluntad, que la marcha de la iglesia se ha detenido. No es verdad. Hoy más que nunca debemos caminar juntos, tener conciencia de retomar bien el camino, de acelerar para recuperar el tiempo perdido. Y creo, sinceramente, al menos de lo que yo veo y de lo que yo sé, que lo estamos haciendo. Es cierto que nosotros, los pastores, debemos comunicar mejor estos itinerarios, estos programas, y de que ustedes, los laicos, los conozcan, los manejen y puedan entusiasmar a las comunidades y dejar de ser pasivos y fríos. Pero a ustedes, como Consejo Nacional de Laicos, yo les suplicaría, súmense a este caminar, súmense con todo su ánimo y su entusiasmo, con sus facultades, con sus carismas, con sus posibilidades y con mucha generosidad. Estamos ciertamente caminando.
Ahí está la primera parte. No sé, dejamos las preguntas para el final. Sí, 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 monseñor. monseñor. Bueno, Si le Sí, parece yo bien, o también, como usted diga. algo que se me olvidó decirles, que yo cuando acabo una homilía o una plática como esta, les hago preguntas. Ah, No puedo abrir quien se me esté durmiendo, porque pues no se puede, pero sí les pediría que traten de no dormirse. Bien, no, para nada, para nada. Cuente con eso, Muy monseñor. bien, adelante. vamos a la segunda parte. Les decía que son dos partes. Vamos a una segunda parte que sería retos de la moderna cuestión social en México. Y aquí tenemos tanto que hablar, tanto que decir. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a dirigir la mirada a la cuestión social. Vemos que el mundo que nos está tocando vivir está lleno de motivos de esperanza, de agradecimiento, pero también con muchísimos desafíos que ponen en riesgo o incluso tienen en jaque la vida humana, la convivencia, la paz social, la justicia, la democracia. Estamos viviendo retos inéditos y muy complejos que no nos deben de dar miedo. Antes, al contrario, debemos tomar como una extraordinaria oportunidad para inyectar la savia del Evangelio a lo social. Como lo dijo Pablo VI, con su influjo renovemos desde dentro las cosas. Pero según Dios, la dimensión social de la fe y la dimensión social de la evangelización es el capítulo 4 de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, encuentran precisamente en este apartado de nuestra reflexión grandes retos para los que se reclama muchísima mayor acción de los laicos. Los laicos que son el 99% de la iglesia. 99% son ustedes. Y reclama mayor acción. Laicos que muchas veces se entusiasman, pero no se comprometen. Bueno, yo estoy hablando de los laicos de Zambia, no de ustedes. Muchas veces no se comprometen. Se entusiasman, se enojan, pero que los otros lo hagan. Entonces, no solo de ustedes, pero de ustedes por su propia vocación y misión, hay que tener conciencia que la punta de lanza son ustedes. La punta de lanza son ustedes. Una frase del Papa Pío XII muy interesante. Desde 1946, fíjense ya todos los años que pasaron. Dice, es viejo el texto, pero es muy actual. Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la iglesia. Por ellos la iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, sino ser iglesia. Fíjense, desde 1946, todos los años que han pasado, y todavía no se ha logrado compenetrar. Papa San Pablo VI escribió en su encíclica Populorum Progressio de 1967, en el número 81, algo también importante. Si el papel de la jerarquía es enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, a los seglares les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices. ¿Se oyó bien? ¿Sí se oyó? Sí,
Sí, monseñor. con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente, repito, sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad donde viven. Fíjense nada más. Ustedes tienen esa consigna. Así que, hermanos, hermanas, tenemos que estar bien formados y ser responsables de vivir nuestra fe en la esfera social para realizar la dimensión social de la evangelización. Deben tomar iniciativa y penetrar de espíritu cristiano nuestra sociedad mexicana. Y permítanme también decirle con mucho respeto y aprecio cuánta falta nos hace que ustedes tomen el toro por los cuernos. Pero vayamos a enumerar las cosas que hoy nos están preocupando. El orden de los temas puede ser considerado en orden de prioridad. No se olviden, estamos hablando de los retos de la moderna cuestión social en México. Primer punto, la construcción de la paz social. Para nadie es desconocido que vivimos en una sociedad con un clima de violencia generalizada, de dominio de cárteles del narcotráfico, que imponen su lógica de terror en tantas y tantas ciudades. Una cosa que nos preocupa enormemente y que de verdad nos está hiriendo. Hay tantas señales de esta descomposición tan tremenda, en donde se quiere imponer la lógica del terror. Solamente lo que pasó la semana pasada es una pequeña prueba. Las manifestaciones de crueldad nos dejan sin palabras. Nosotros aquí en Morelos escuchamos, ya hay un descuartizado aquí, ya hay una bolsa negra con partes de un cuerpo allá, ya raptaron o ya secuestraron a fulano. Yo no sé si ustedes sepan, en Michoacán se vive una situación verdaderamente tremenda, terrible. El obispo de Apatzingán nos ha dicho en el episcopado cómo se vive con tanto miedo y terror, cómo el narcotráfico tiene zonas dominadas en donde el párroco tiene que pedir permiso para poder moverse. En Michoacán se encontraron crucificados. Eso no se supo en México, se supo a nivel internacional. Una vez crucificados, los mataron los fueron asesinados a balazos. Pero primero los crucificaron. Yo creo que esto es sumamente interesante, doloroso y muestra de la realidad que estamos viviendo. Una realidad que rebasa el número de muertos y asesinatos de otros sexenios. Una realidad que se pone en evidencia porque mucha gente, sobre todo en algunos estados, tiene miedo de salir a la calle, de comprar, de estudiar, de trabajar, de divertirse. Miedo de poner un negocio, porque sabe que tiene que estar pagando el derecho de piso. Para nadie es desconocido entonces este panorama de sangre. ¿Cuánto pudiera decir? Pero creo que todos somos conscientes de esto. Por eso nos preocupa y nos indigna que el gobierno federal diga que todo va bien, que la política de abrazos, no balazos, está dando resultados. Por amor de Dios, si lo que estamos viendo como resultados es que el mal está avanzando, que hay una inacción y hay una ineficacia en las estrategias implementadas por el gobierno. Esta estrategia de abrazos, no balazos, como ya lo dije públicamente y dolió muchísimo a mucha gente, es demagogia y hasta cierto punto complicidad. No es una estrategia razonable.
Es una expresión de verdad que disfraza la demagogia, la mentira, el contubernio por parte del gobierno. Eso es gravísimo. Y lo peor es que el gobierno federal no escucha a nadie. Miles de voces que piden insistentemente no claudicar, que su responsabilidad, ellos tienen la fuerza de garantizar la seguridad, que es un derecho constitucional, que se luche por la paz social. Pero es un gobierno que no escucha, que no quiere ver esta realidad evidente, contundente. Un gobierno que se ha deslegitimado por su propia claudicación. Y no se comprende cómo existen ciudadanos, incluso católicos, que apoyan esta estrategia. Es un contrasentido en un tiempo de posverdad en el que vivimos. Nosotros en el episcopado mexicano, como ustedes espero que ya estén conscientes de lo que estamos haciendo y proponiendo, no nos hemos quedado callados. Nosotros tenemos un eje transversal en la pastoral, que es la construcción de la paz. Es el primero ante esta realidad tan grave que vive México. Y ese eje transversal se está tratando de poner en todas las comisiones, en todas las divisiones en las que está organizada precisamente la pastoral de la conferencia episcopal. La providencia de Dios, después de la gota que derramó el vaso, que fue el asesinato de los 2 jesuitas en Chihuahua, nos hemos dado cuenta de que Dios nos va a pedir cuentas y que a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Tratamos entonces de responder a este momento histórico y algo inédito, algo que no ha pasado en toda la historia de México. Después del asesinato de los 2 jesuitas, hicimos al día siguiente un comunicado bastante claro y fuerte de parte de la conferencia episcopal. Su servidor es el vocero. De alguna manera aglutino la opinión de la mayoría de los obispos y la pongo de manifiesto. En ese comunicado encontramos un eco inmediato en los jesuitas, desde luego, y en la conferencia de superiores religiosos y religiosas. En ellos encontramos un eco muy extraordinario, en donde Dios nos unió y estamos trabajando juntos. Conferencia episcopal, jesuitas y también la CIRNA. Es una hermana que representa todos los superiores masculinos, femeninos, de vida activa y contemplativa de México. Estoy hablando de 5,000 más o menos. Entonces, hay una unidad extraordinaria y estamos proponiendo algunas acciones. Lo primero que vino a nuestra mente fue la oración con la que tenemos que poner como base para todo lo que hagamos, y también una concientización de la realidad. Y por eso les pedimos a las parroquias que sacaran las fotografías, primero de los sacerdotes asesinados, después de familiares, etcétera, que han sido asesinados. Y que sigue, nos ha dicho mucha gente, bien, finalmente la iglesia habló, finalmente los obispos están diciendo algo. Bien, ¿y ahora qué sigue? Nos hemos seguido reuniendo y ya tenemos una estrategia. No queremos hacer eventos, sino estrategias. Y la estrategia está ya planificada hasta diciembre. Y cada domingo 3º de mes vamos a ir tocando fuertemente con la oración y con la realidad una herida de México. Por ejemplo, este mes de agosto, el próximo domingo, ya hay un subsidio litúrgico que nos va a ayudar en todas las parroquias para que se hable y se ore por el problema de la extorsión. Ni siquiera hay estadísticas, pero yo les puedo decir que aquí en Morelos, por experiencia personal, he podido descubrir cómo hay pueblos en donde el 50% de la gente tiene que pagar derechos de piso por un pequeño negocio, mediano o menos mediano. De que hay gente que está cerrando sus negocios porque los amenazan, porque se los quema o incluso los matan. Y casi no se habla del problema de la extorsión. Y creo que esto es importantísimo y por eso lo vamos a tratar.
El siguiente mes, trata de personas. Siguiente mes, corrupción del sistema judicial y de la impunidad. Imagínense cómo nos va a ir. Pero en nombre sea de Dios y María Santísima, tenemos que tratarlo. Y creo que eso es algo que se debe hacer. Y son los planes de este grupo núcleo. A este grupo nuclear ya se agregó el señor obispo Hércules, auxiliar de Morelia, que es el encargado de la dimensión de paz y justicia. Y ayer que nos reunimos, también se reunió, pues ya se integró Monseñor Víctor, el encargado de ustedes, de los laicos. Le pedimos, ahí se hizo una votación, que una persona de la DELAI esté dentro de este grupo, que lo represente a todos ustedes. Una persona. Así se decidió, porque había opinión de que fueran 3, pero se creyó que lo más conveniente fuera una sola, y si fuera mujer, mejor, porque solo hay una mujer en el grupo, para que haya 2. La hermana Juana, que es de la CIR, y una mujer que represente a todos los laicos de México que están organizados como ustedes. Entonces ya van a formar parte. Entonces, esta es la cuestión de la construcción de la paz social en un momento tan difícil que estamos viviendo y lo que estamos tratando de responder. Otro punto, la construcción del tejido social. La realidad que vivimos, ¿qué está generando? Un clima de desconfianza entre los ciudadanos y las comunidades. Nos preguntamos en las calles, ¿quiénes más son parte ya de los grupos criminales y de cárteles de narcotráfico? ¿Quién nos va a venir ahora a extorsionar? Nuestros vecinos, amigos, y el tejido social está destruido porque se está perdiendo la confianza. Y eso es muy doloroso y muy preocupante. Es necesario reconstruir el tejido social o formar uno nuevo. Pero va a ser dificilísimo porque desde el Palacio Nacional se fomenta diariamente el odio y la división. Fifís y conservadores, progresistas contra conservadores, y eso nos daña y destruye este tejido social. No hemos de dejar de ser rehenes de estas categorías. Se debe comprender que es una acción xenófoba de parte del gobierno federal y hemos de estar unidos como mexicanos para enfrentar estos problemas que solos no se resuelven. Solos nada podemos. Juntos podemos lograr mucho. Por eso es importante insistir en la unidad, en estar caminando juntos, en dejar este tipo de clasificaciones que tanto nos dañan. Debemos creer en nosotros y debemos tejer una amistad civil, una amistad ciudadana, como lo dice la doctrina social de la Iglesia, además de superar todo discurso de desunión, de odio, de calumnia y de descalificación. Hay que decirlo con toda claridad. La calumnia es demoníaca. La mentira es demoníaca. La desunión es demoníaca. Viene del demonio, el mal. Por el contrario, la verdad, la unidad, la fraternidad vienen de Dios, como la verdad, que es Él. Entonces debemos hacer esto y trabajar para esa reconstrucción del tejido social. Y luego también algo muy importante, el fortalecimiento de las instituciones. Una sociedad y un país son fuertes si tienen elementos para enfrentar sus necesidades y sus desafíos sociales. Una sociedad y un país son fuertes si tienen instituciones fuertes. Los gobiernos y los gobernantes van a pasar, van, vienen, pero las instituciones permanecen y sobre ellas una sociedad puede construir soluciones duraderas y consistentes ante las necesidades ciudadanas y las adversidades y contingencias. En México la historia es muy clara. Costó sangre, sudor, lágrimas de muchas generaciones y de miles de personas contar
con instituciones que ahora tenemos como el IFAE, el INE, el CIDE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IMSS, el ISSSTE, con la División de Autonomía de Poderes, órganos desconcentrados de autónomos. Todo esto en México costó, pero se logró. La fuerza de México está más allá de la protección y el amparo de Santa María de Guadalupe en su gente e instituciones antes que sus gobernantes y políticos. Pero hoy se ve claramente cómo las acciones de gobierno rompen el equilibrio de poderes y el Ejecutivo se impone sobre el legislativo, se impone sobre el judicial, y esto es destruir instituciones. Es tan claro que el gobierno federal ejecutivo quiere concentrar todo y cobijarse bajo una fuerza militar fortalecida en número de miembros, en atribuciones, en dinero y en protección legal. Es claro que el gobierno quiere desmantelar todo mecanismo de rendición de cuentas y acabar con instituciones democráticas. Una de las cosas que más nos preocupan es la institución del INE, porque se va a poder manipular fácilmente. Y está ya la propuesta de reforma. La ciudadanía se ha quedado sin seguridad nacional al eliminarse el seguro popular. Los enfermos se han quedado sin medicamentos y muchos están muriendo, sobre todo niños de cáncer, por la falta de organización y sistema de compras de medicamentos. Lo más lamentable es que desde el Palacio Nacional se viole sistemáticamente la ley, la Constitución mexicana, sus leyes secundarias y reglamentos. No hay Estado de Derecho seguro, claro, firme. Sin la ley y su pleno cumplimiento estamos perdidos. Se instaura, ¿qué cosa? La anarquía y el desorden social. ¿Cómo progresar como nación así si el primero que violenta el Estado de Derecho es quien debería defenderlo? Esos acontecimientos que se vienen dando desde finales del 2018 a la fecha son acciones que comprometen el bien común y que están minando el presente y el futuro de México. Otro punto es la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho. Por todo esto es fundamental exigir a los gobernantes, a todos los niveles, así como a los funcionarios públicos, el estricto cumplimiento de la ley sin corrupción, y de ahí poder exigir que todos actuemos en la misma dirección. Iniciativa privada, sociedad civil, asociaciones religiosas, instituciones de asistencia privada, etc. Sin reglas no hay juego. No hay juego que llegue a buen término. Sin reglas que se cumplan, sin una ley que se instaure, todo se hace una selva. Y el más fuerte es el que se impone, el que extermina a los demás. Otro punto también en este apartado es el fortalecimiento de la democracia. Tenemos que fortalecer la democracia. Sabemos lo que dice o decía Churchill, un gran político, un gran gobernante, un gran estadista. La democracia no es perfecta, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno existentes. Yo creo que tenía razón. San Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Años, dice: la Iglesia aprecia el sistema de democracia en la medida que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Fíjense el verbo controlar, elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares, por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. Y yo creo que hoy, de alguna manera,
La democracia está en peligro en México y todos somos responsables si llegara a desaparecer. Todos somos responsables. No podemos permitir gobiernos autoritarios y dictatoriales. No podemos, no debemos. Hay otra frase muy interesante de San Juan Pablo II de esta misma encíclica, Centésimos años, número 46. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho. Fíjense, ya con eso tenemos. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de personas concretas mediante la educación y la formación de verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Es muy claro, pues. Y precisamente aquí surge el deseo para hacerles a ustedes, Consejo Nacional de Laicos, dos peticiones concretas. Primera, formen a los laicos. Trabajen por formarlos. ¿Y cómo formarlos? En la recta concepción de la persona humana, en los verdaderos ideales, ideales de la dignidad de la persona, los derechos y los deberes humanos, en la verdad, en la justicia, en la solidaridad, en el bien común. Hemos perdido el horizonte del principio fundamental del bien común, que reclama todo lo anterior. Sin ese horizonte del bien común, el individualismo rampante nos lleva a ser lobos unos con otros. Y ustedes y yo sabemos que no tenía razón Tomás Hobbes. Segunda petición que yo haría al Consejo: impulsen y creen estructuras de participación ciudadana, pues nadie puede participar y pretender cambiar el curso de las cosas solos. No se puede. Juntos, si es posible. Las estructuras existentes habrá que purificarlas y luego fortalecerlas, pero hay que crear nuevas estructuras de participación, aunque el gobierno las descalifique y las maltrate. Sin estas estructuras de participación, la subjetividad de la sociedad se hace polvo y domina la subjetividad de la tiranía. Quisiera terminar con lo siguiente, lo que dijo un político mexicano: tanta iniciativa privada y sociedad civil como sea posible, y tanto gobierno solo como sea necesario. Trabajemos pues por este México que todos queremos. Tenemos que organizarnos, tenemos que actuar, no solos, no podemos solos. Y ustedes son la punta de lanza, no solamente la jerarquía. Ustedes, su contribución es esencial, necesaria, valiosa, y como Consejo Nacional de Laicos, está en su ADN el compromiso de los católicos en nuestra sociedad. Por eso les digo, ánimo. Pues muy bien, ahí está lo que yo les propongo. No sé si quieran alguna pregunta. Sí, monseñor. Mire, comentarles, sí, muchísimas gracias, monseñor, su ponencia excelente. Pues sí, comentarle que estamos poniendo nuestro granito de arena desde el Consejo Nacional de Laicos en el trienio pasado, o sea, digamos en el 2020, 19. Bueno, iniciamos con el plan de formación política desde la doctrina social de la Iglesia, ofreciéndolo a nivel nacional a todos los laicos, que se pudiera, sobre todo en vistas a las elecciones del 2021, a las del 6 de junio del año pasado. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar pues en más de 20 diferentes lugares, 25 diferentes lugares, en universidades, en movimientos de apostolado como Caballeros de Colón, como Acción Católica, como cursillos de cristiandad, en donde nos juntaban a toda su
a toda su membresía y ahí podíamos dar estos temas que eran 15 temas de la doctrina social de la Iglesia en política. Y bueno, pues era sobre todo con esa finalidad, ¿verdad? De que toda la gente, todos los laicos pudieran discernir por quién iban a votar el día 6 de junio. Ya de ahí en adelante, Monseñor, se hicieron algunos cambios y ahorita ese curso se sigue dando en lugar de 15, nada más son 12 conferencias y las seguimos ofreciendo a nivel nacional. De hecho, ahora el día 10 de septiembre van a empezar en Izcalli. Ahí van a empezar precisamente por solicitud del señor obispo. Entonces, pues seguimos ofreciéndolo a nivel nacional, incluso les decimos con que nos junten 150 personas. Con eso nosotros les damos, el curso es gratuito, no tiene ningún costo. Entonces, lo seguimos ofreciendo a todos y vamos a seguir echándole ganas. Y mientras, pues en este trienio, a partir del mes de junio, empezamos a tener conferencias mensuales, sobre todo con el objetivo número 1 de informar a los laicos sobre la realidad que estamos viviendo. Número 2, formar a los laicos desde la doctrina social de la Iglesia en esa realidad para saber qué hacer. Y número 3, mover a la acción, movernos de la, pues, de estar a gusto en casa, del confort, de no molestarnos tanto, mover a los laicos para hacia el bien común, hacia el bien social y hacia el bien político. Esa es la idea, Monseñor, es un granito de arena muy chiquito, pero con la ayuda de Dios nuestro Señor vamos a poder ir logrando cada vez más. Sí, yo creo que lo importante es aprovechar todas estas conferencias para seguir formando. Yo creo que una de las cosas que más nos llamó la atención en este plan de formación fue que la mayoría nos decía que qué raro, porque esto no nos lo habían dicho antes. Le digo, pues es que la doctrina social de la Iglesia ya tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que como que al ser bautizados no se nos enseñó que teníamos esa misión. Y entonces en eso se está trabajando ahorita. Y bueno, pues esperemos que el resultado, si Dios nos lo permite, pues que podamos ser punta de lanza, como lo dice Monseñor. Sí, así es. Muchísimas gracias, Monseñor. Hay unas manitas levantadas. Sí. Les voy a pedir, por favor, que sean muy, muy concretos en su pregunta o en su comentario para Monseñor, para que así puedan ser muchos los que puedan participar. Bueno, ahí en primer lugar vemos a Chepina. Adelante. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo quisiera darle las gracias a Monseñor y también preguntarle qué podemos hacer concretamente los laicos, y que me dio mucho gusto que tuvo una reunión con los hermanos separados. Si podemos hacer algo también con ellos y qué podemos proponer. Sí, muy bien, ¿respondo ya o espero una segunda? Vamos, sí, 2 por 2. Vamos a la segunda, Mayra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Monseñor. Muchas gracias a todo el Consejo Nacional de Laicos y a usted por dirigirnos este mensaje tan importante. Es importante abrir los ojos todos y formarnos. Es un momento muy crítico para nuestra nación. Yo participé en las elecciones pasadas, contendí para la diputación local, trabajé de la mano con Arturo Segovia en el tema de familia y vida, y creo que este gobierno nos está avasallando y está rompiendo con lo más profundo de nuestros valores que atentan ahora a través de la educación sobre nuestros hijos, y es importantísimo que nosotros despertemos como ciudadanos, como católicos, y los que estamos inmersos en la educación, como es mi caso, o en la política, no le tengamos miedo a decir que somos católicos y que estamos dispuestos a llevar estos compromisos del bien común y del bien político a todas las áreas de nuestras vidas. Muy bien, respondo entonces respecto a la primera parte, ¿qué hacer los laicos? Y también este encuentro que tuvimos con nuestros hermanos de otras religiones. Fíjense, debo decirles esto, Dios nos va llevando de la mano. No crean ustedes que nos sentamos y nos pusimos a dilucidar, hay que reunirnos con estos o con aquellos o con más aquellos. No, no. Dios nos ha llevado, y el primer encuentro que tuvimos fue también bajo el interés del embajador norteamericano. Él vino a visitar a su servidor aquí a Cuernavaca
y simple y sencillamente lo hizo y lo publicó para fortalecer esta postura de la conferencia episcopal. Quiso así claramente decir, yo como embajador norteamericano quiero apoyar estas propuestas de paz. Y de él también vino esa idea de invitarnos a desayunar a judíos, a mormones, evangélicos y su servidor, para afianzar la misma idea. Pero también después de lo que un pastor evangélico, Fajardo o Fallardo, hizo de parte de la iglesia evangélica, la mayoría de las iglesias evangélicas no estuvieron de acuerdo. Entonces me llamó el pastor Cirilo, que es el que aglutina 38,000 iglesias evangélicas de todo tipo, y me dijo que pedían disculpas, que no era su posición y que nos reuniéramos en un desayuno para demostrar que había una unidad y que ellos nos apoyaban también y que querían caminar juntos. Entonces se hizo este desayuno con los principales pastores dirigentes en cierto sentido, porque ellos tienen una iglesia totalmente horizontal, no hay una organización piramidal, y ellos representan moralmente esas 38,000 comunidades evangélicas, y queremos caminar juntos, y salió una bonita amistad y un deseo de trabajar. Y también este fin de mes, en agosto, va a haber una oración interreligiosa promovida por la Dimensión, precisamente de diálogo interreligioso. Y permítanme decirles algo que en la reunión con los hermanos evangélicos me dijeron: por favor, cuando tratemos de hablar de nuestra amistad y de nuestra unidad, no hablen de ecumenismo, no digan la palabra ecumenismo, porque para la mayoría de las comunidades evangélicas, eso significa que la Iglesia Católica quiere volver a tener la presidencia y la presidencia, y que quieren que estén bajo el Papa. No digan ecumenismo, porque eso nos aparta y nos ahuyenta. Entonces, se los recomiendo que tengamos cuidado. Para ellos, esa palabra significa querer volver a estar en la Edad Media. Entonces, solo para que lo tomen en consideración, porque yo estaba equivocado en ese sentido. Hablaba de ecumenismo, pero ellos son muy sensibles y automáticamente se alejan. La segunda posición, la pregunta, sí, ciertamente la educación es importantísima, hay que despertar. Miren ustedes la propuesta de reforma de la educación que se ha hecho ayer. Es verdaderamente penosa, desagradable, nefasta, en donde se impone la ideología de género, culto al líder, y en donde nuestros niños, si esto pasa, verdaderamente van a caer en las garras de esa ideología. Tengamos mucho cuidado, y que ojalá podamos manifestarnos y decir: no estamos de acuerdo. Tengan cuidado con eso. Bien, y seguiría, creo que aquí veo a Berta Acuña y Jorge, a sus órdenes. Sí, monseñor, muy buenas noches. Soy Jorge Delgado, del Apostolado Serra. Yo realmente lo felicito por esta propuesta que usted acaba de hacernos, bajo un liderazgo, yo creo que muy importante en este país, que somos católicos, porque siento que somos un pueblo que ya se durmió, estamos adormilados, como que nos falta que nos aranden. No es posible que estemos permitiendo tantos desafíos, tantos problemas a los que nos tenemos que estar enfrentando. La democracia, la parte de lo que usted acaba de comentar ahorita, el tener a un sistema educativo secuestrado por un sindicato. No es posible que permitamos que a nuestros hijos, con una gran masa de ideología que trae esto además, que dentro de 4 o 5 años, pues no sé qué respeto va a haber hacia los padres, o cómo van a ser los esquemas de educación comparado con todos los países que tenemos que estar compitiendo ahorita, ¿no? Japón, Estados Unidos, Europa, y con un sistema educativo retrógrada, pues vamos a un fracaso en la parte, pues, económica principalmente, en la parte de productividad. Entonces, yo sí estoy de acuerdo y sí me involucro en esto, en el que pues tenemos muchos organismos
intermedios con los que podemos trabajar, con los que podemos tener pues más voz y voto, que son los que nos representan a nosotros. Por ejemplo, en el caso de, usted mencionó ahorita una frase de la Coparmex, que es una institución aguerrida en el buen sentido de la palabra, no de ir a agarrar las armas. Entonces, pues de veras que me da gusto, lo felicito por este liderazgo y yo creo que lo menos que podemos hacer es unirnos a esta propuesta, porque se nos está desbaratando el país en las manos, tenemos un país bañado en sangre y yo creo que no podemos seguir permitiendo esto. Felicidades. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Berta. Qué amables. Gracias. Padre Sergio. Padre Sergio. Excelencia, bonita noche, Esmeralda Segoviano de la diócesis de Irapuato. Gracias por sus palabras, de verdad son muy reconfortantes y qué bonito que nos explique de esta manera tan clara todo. Tengo varias preguntas, pero bueno, algunas ya las ha ido respondiendo a lo largo de la proyección. Y yo veo dos cosas, Excelencia. La primera es que de una u otra manera ya el agua la traemos por acá arriba. Y si a esto le sumamos todo lo que viene en cuanto a lo que decía de la nueva pastoral diocesana, y si a esto le agregamos, por ejemplo, todo lo que está habiendo ahorita del metaverso, del transhumanismo, es de verdad una cuestión que yo la veo muy caótica y no veo más que metiendo aquí el dedo a nuestro Señor para que nos ayude fuertemente, porque el reto es muy grande, Excelencia. Me gustaría preguntarle, por favor, ¿qué frutos? Deme al menos desde su punto de vista 2 frutos que haya tenido este proyecto de Aparecida, porque me queda muy claro que lo que hay que hacer pues es esto de evangelizar, volver a evangelizar, pero para esto se necesita una formación muy, ¿cómo decirlo? Muy consistente, muy apegada al magisterio de la Iglesia. ¿Cómo lo podemos lograr si hasta dentro de nuestra propia Iglesia tenemos esta división de una u otra manera? No sé si los demás lo alcanzan a percibir así, pero ¿cómo le podemos hacer en concreto, Excelencia? ¿División de qué sería? Por ejemplo, que en cuestión política, ¿no? Cuando vemos en la mañana el mañanera, mejor dicho, de pronto vemos que si los progres y que si los conservadores, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia yo alcanzo a notar esta situación, ¿no? Una división entre estas dos palabras, mejor dicho, porque pues no debería de ser así. Pero, ¿cómo lo podemos manejar si dentro estamos también con esta situación? Bien, rápidamente, los frutos que me preguntas de Aparecida, 2 frutos me preguntas. Yo creo que el primer fruto es la conciencia de la naturaleza evangelizadora de la Iglesia. Se ha despertado con entusiasmo y con ganas esta naturaleza de que existimos para evangelizar y que hemos de ser portadores de la buena nueva y que está causando ánimo y también reestructuración de planes en muchas diócesis. Yo pienso que es un primer fruto. Un segundo fruto que yo he visto y que puede ser indirectamente también de Aparecida, el deseo de reforma de la Iglesia que el Papa ha establecido en la misma Curia Romana. Creo que esto es fruto también porque él fue de los principales autores de Aparecida. De hecho, el personaje central de Aparecida fue el cardenal Bergoglio en aquel tiempo, y hablaba de la reforma de la Iglesia. Y esta Iglesia en salida, esta Iglesia hospital, esta Iglesia que no sea autorreferencial, es también fruto de Aparecida. Creo que esas, bajo mi punto de vista, las 2 principales frutos. Y respecto a esta división que tú notas, sobre todo, pues, cómo se nos presenta, pero también dentro de la misma Iglesia, sí es cierto, repercute, porque hay una estrategia verbal y hay una estrategia psicológica de parte del Palacio, y en donde
entra en la mentalidad y en la cultura de la gente y empieza también esa división, incluyendo los católicos, desgraciadamente. Pero yo creo que el trabajo nuestro es precisamente advertir y trabajar en este camino sinodal, caminar juntos, aceptando esta necesidad de que si no lo hacemos juntos, esto no va a funcionar. Espero haber dado una respuesta. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Héctor. Alguna ocasión, hace 2 o 3 años, participé con el Frente Nacional por la Familia para, a través de las diócesis, tratar de dar pláticas en algunas iglesias. De las 40 más o menos que había, 2 o 3 nos dieron oportunidad, quedamos muy agradecidos, pudimos hablar, ahí hablábamos básicamente, claro, de la ideología de género que veíamos venir, y hablábamos también el impacto que pensábamos que vendría con el cambio de gobierno, y hablábamos de la reducción de las drogas, restricciones a muchas libertades, etc. Sin embargo, yo me quedé un poco frustrado porque para seguir dando esa plática, pues tocábamos muchas puertas y se abrían muy pocas. Entiendo la prudencia, entiendo el momento. Fuimos a iglesias, escuelas católicas, no nos permitieron pasar, pero sin embargo veíamos el gran potencial de poder llegar a esas gentes. Alguna ocasión fuimos en Tlalnepantla a una feria pastoral, había 15, 20 grupos y decíamos, híjole, ahora sí que nos relamiamos los bigotes. Qué oportunidad de ir aquí a estas gentes que hablan pues de matrimonio, de educación para jóvenes. Decíamos, híjole, poder llegar a esos lugares. Entonces, hay tantos grupos desconectados con un gran poder. En este caso hablo, pues no sé, Familia Misionera, Frente Nacional, líderes de padres de familia de las escuelas católicas, tantas ferias pastorales, que si lográramos ver ese gran mosaico de actividad que hace hoy la Iglesia Católica y lo pudiéramos contactar, tocar y bajar a través de ellos, no hay ninguna otra organización de ese tamaño en el país. Si queremos formarla, pues, obviamente qué bueno que el Consejo Nacional de Laicos está haciendo, pero tenemos esos grandes canales de comunicación que, claro, tenemos que saber cómo abordarlos y cómo tocarlos, pero ahí son millones de gentes que podemos contactar. De otra forma, pues yo me quedé con hambre de poder seguir tocando puertas, pero bueno, se limitó y hasta ahí llegamos. No sé, este Consejo Nacional de Laicos y la Iglesia podría abordar tantas organizaciones que hay hoy existentes. Gracias, Héctor. Sí, qué pena que tengan que enfrentar puertas que no se abren ante una iniciativa tan buena. Mi recomendación sería, Héctor, saber tocar la puerta adecuada, ir por la puerta adecuada, que en muchos casos es el obispo o el vicario general, y animar, o también a través del consejo, a través del obispo encargado del Consejo de Laicos o de esta organización. Entonces creo que sabiendo tocar, dificultades va a haber siempre y de alguna manera los obstáculos son parte de este proyecto y de esta evangelización y de la presentación del mensaje. Pero no te desanimes, Héctor. Tú adelante y con ánimo, con entusiasmo, y quienes estamos convencidos, sabemos que a pesar de todo podemos seguir adelante. Muchas gracias. Y sí, animados estamos. Mi gran curiosidad es ver cómo insertamos todo este esfuerzo valiosísimo y además yo pienso, insuperable. Es decir, si no es a través del Consejo Nacional de la Iglesia, yo veo poco factible que movamos algo. Entonces, ojalá pudiéramos que este gran esfuerzo capture todos estos lugares, Frente a la Familia, Familia Misionera, padres de familia. ¿Cómo capturar esos católicos lights o profundos, como sea, pero que tienen la semilla, capturarlos en este esfuerzo de guiar las cosas? Ese para mí es un reto enorme, porque ahí está el pan, ahí estaría la posibilidad de realmente mover la piedra. Ojalá podamos todos poner nuestro granito de arena. Ciertamente. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. Le pediríamos a los que siguen, que son Víctor Alejandro, Jorge Ortega y Marta y Rafael, si pudiéramos ser concretos porque el tiempo ya casi se nos acaba. Adelante, Víctor.
Sí, muchas gracias. Buenas noches. Felicidades, señor Monseñor, de verdad, por su plática. Fue una plática muy bien desarrollada, con conceptos muy claros y muy valiente. O sea, la verdad, o sea, lo felicito porque es de las primeras veces que veo tratar los puntos en una forma tan concreta, tan valiente y tan clara, o sea, y diciendo lo que es, llamando demagogo al demagogo y viendo que desde Palacio Nacional se promueve la división y el odio de clases. Se engaña a través de pretender ser un falso cristianismo que de cristianismo no tiene nada, pero que sí tiene mucho de marxista, que engaña a través de los conceptos de la pobreza impuesta, cuando la pobreza, hasta donde yo tengo entendido, vamos a decir, es la riqueza evangélica de Jesús, pero antes también estuvo la riqueza como una forma de bendición, que a través del cumplimiento de los mandamientos se participaba a los seres humanos. Y cuando el gobierno tiene la obligación de contribuir al enriquecimiento del ser humano, al desarrollo del ser humano, a forjar la individualidad y la comunidad del ser humano y enriquecernos como pueblo, y no a hablarnos de términos que son de un concepto religioso y espiritual, pero que manipulando engañan a mucha gente y nos esclavizan. Y es parte tal vez de las causas por las que atravesamos todavía en Latinoamérica un atraso en la pobreza, porque tal vez no hemos sabido enfocar los canales de crear responsabilidad personal, de crear crecimiento personal, de crear capacidades para poder crecer, servir y compartir, como dice un maestro que tengo que mucho estimo, servir y compartir, porque a través de eso el ser humano se desarrolla y crece. Entonces, me parece que cuando usted habló del rol que tenemos los laicos, es fundamental. Y decir que es, como usted lo dijo, impregnar el evangelio de todas las estructuras humanas y técnicas civiles y todo, de verdad, de amor, de servicio y de capacidad que están ahí en el evangelio, pero que no hemos sido primero capaces de estudiarlas, de desarrollarlas y hacer que nuestra vida, o sea, dé signo de ese Cristo que decimos creer. O sea, entonces, felicidades por su magnífica exposición y bueno, y muchas gracias. Gracias, Víctor, qué amable. Creo que has puesto ahí un toque conclusivo también muy bueno. Te agradezco. Adelante, Jorge Ortega, por favor. Muchas gracias. Bueno, don Ramón, desde luego agradecerle su valentía, no de hoy, ya desde hace tiempo, su valor para primerear. Agradecerle también la espiritualidad con la que nos llamó. A mí en lo particular me fortalece. La estructura de su ponencia, la estrategia que propone y la sistematización que usted le está tratando de dar al episcopado para que esto se mueva. Y lo digo con todo respeto porque pues, nos hemos sentido abandonados mucho tiempo. Yo lo digo, hablo por mí mismo y tal vez por algunos más, donde nos quedamos atrás. Entonces, esta iglesia en salida en la que tratamos de ser militantes, pues requiere también pues sentirse paradigmáticos juntos con nuestros pastores. Y todos los días estamos en misión y queremos no que se nos queden atrás nuestro clero, queremos ir juntos y retroalimentados en nuestro caminar. Yo lo que quería es hacer un comentario brevísimo. Yo siento a mis amigos laicos, no del consejo, pero en donde hago labor, desgastados, desesperanzados, empobrecidos, a veces enfermos. Entonces, no hay suficiente ánimo
cuesta trabajo, ya no quieren ver las malas noticias. Y quería yo hacer una pregunta que le he recibido como 3 o 4 veces el día de hoy. Me preguntan conocidos, ¿qué pasa en Nicaragua con las palabras del Santo Padre? ¿Por qué no ha habido algo? Y por último, nada más una mención. Me gustaría hacerle llegar una obra que he escrito sobre transiciones al futuro, donde hay algunas medidas que pueden servir en lo social, en lo económico, en lo antropológico, para hacer una transición venturosa hacia el futuro. Yo le pediré a Mario y a Rosario si me mandan su dirección para enviárselo, si me lo acepta leerlo. Le marcaría yo unas cuantas paginitas donde está la sustancia. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Jorge. Gracias por el comentario y respecto a la pregunta, hoy me entrevistaron de CNN Internacional y me decían precisamente eso. ¿Por qué el Papa no dice nada? ¿Por qué aparentemente está callado? Yo trabajé 20 años para el servicio diplomático de la Santa Sede y conozco desde dentro esta actitud. Si el Papa hasta ahora no se ha pronunciado, yo les aseguro, con conocimiento de causa, que es por el bien de Nicaragua. Porque si él lo hace, si ahorita están malas cosas y si hay persecución, se triplicaría la problemática. Entonces el Santo Padre, por prudencia y por evitar que las cosas empeoren, por eso no lo hace. Se los aseguro con conocimiento de causa. Llegará el momento, va a llegar, se los aseguro, pero cuando sea el momento en que menos daño cause al pueblo de Nicaragua. Así que confiemos y tengamos paciencia. El Santo Padre, les aseguro que sabe lo que hace. Ánimo. Gracias, monseñor. Y le damos la palabra a Marta y Rafael Jiménez y después terminamos ya con los comentarios de Mario y Rosario Sandoval. Adelante, Marta y Rafael. Señor obispo, muchas gracias por esta reflexión que nos hace. ¿Qué hacemos los laicos en el mundo? ¿Qué hacer? Yo creo que hay que reflexionar que el problema que tenemos es que los dos modelos, tanto el comunista como el capitalista, son materialistas y se han enfocado en la creación, formación y desarrollo de la riqueza física. Y cada uno de nosotros como laicos, en cada una de las instituciones en que estemos, tenemos que trabajar por la creación, formación y desarrollo de la riqueza humana. Y es donde tenemos que incidir en cada uno de esos espacios para ir poniendo el espíritu cristiano, donde muchas veces lo material es más importante que el ser humano. Y ese trabajo lo tenemos que desarrollar en la casa, en el trabajo, en la escuela, en los espacios donde estemos. Trabajar por el desarrollo y creación de la riqueza humana. Y esos valores son los valores del Evangelio. Así es, Rafael. Y si nos damos cuenta, es una de las propuestas del Papa Francisco, la persona, el centro de la persona en la economía, el centro de la persona en la sociología. Y vean qué trabajo le está costando, pero sí, tienes toda la razón, Rafael. Ojalá que esto lo entendamos. Muchísimas gracias y ánimo. Ustedes dirán, Mario y Rosario. Pues muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias a todos. Y monseñor, claro que cuente con nosotros. Vamos a repasar cada palabra que nos dijo y sobre todo esa solicitud que nos hacía como laicos, ¿verdad? Para poner ahí el enfoque. En cuanto a la formación, creo que ahí la llevamos, pero nos falta todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a trabajar en eso con todo gusto, monseñor, y pues de verdad que le agradecemos muchísimo esta oportunidad, este tiempo. Y bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues le pedimos a monseñor, si fuera tan amable, de darnos su bendición. Sí, también se me viene en este momento la idea. Estamos sacando muchas propuestas que son videos, porque ahora es el modo en que podemos llegar. Hacemos documentos y lo lee poca gente, pero hacemos videos cortos y tienen mucho mayor alcance. Esos videos cortos, si yo se los hiciera llegar a ustedes, y ustedes los quieran llegar a los consejos, porque son propuestas concretas de acción. ¿A qué número? Alguien tiene mi número de celular, ¿verdad? Mario y Rosario.
Sí, no se preocupe, se lo pedimos a Mandan un Víctor. mensajito y yo se los mando a ustedes para que ustedes lo reenvíen. ¿Les parece bien? Claro que sí, con todo gusto, monseñor. En Muchísimas el nombre gracias. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de Dios y hacemos este momento de oración final para agradecerle la posibilidad que nos ha dado de encontrarnos, de compartir, de convivir, de conocernos. Y le pedimos al Señor, que es fuente de toda bendición, que les bendiga a ustedes, sus familias, su apostolado, su trabajo. Esta presencia de Dios en sus vidas los fortalezca para su misión de laicos, que es indispensable e insustituible. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. El siglo es el nombre del Señor. Que es el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga, los acompañe, les agradezco infinitamente. Cuídense mucho y que Dios nos ayude a todos. Y Muchísimas gracias. ánimo. Muchas gracias, monseñor.